central, vamos a ver que hay factores epigenéticos, es decir, de la misma formación embriológica, de todos los factores de los genes tanto de la madre como del padre, y ambientales. Epidemiológicamente, vamos a ver que hay una relación bastante pequeña de las malformaciones congénitas del sistema nervioso central. A nivel mundial vemos que hay una relación de 1 a 10 pacientes cada 1000 que son nacidos vivos, y en Colombia de 13 cada 100.000 nacidos vivos. Tenemos algo que es muy interesante, y es que dentro del listado de las más frecuentes, pues de las malformaciones más frecuentes, vamos a ver los defectos del tubo neural. Para el caso específico de Colombia, vemos que hay un 3,3 por cada 10.000 nacidos vivos. Tenemos una tasa de letalidad del 7,6 cada 10.000 nacidos vivos, y pues vamos a tener una mayor prevalencia tanto en zonas urbanas, en hombres, en personas de régimen contributivo y personas que no se identifican con ninguna etnia. Aquí tenemos una lista de los principales defectos que ha estudiado el boletín epidemiológico del INS. Vemos acá, digamos, en la anencefalia, que hubo un descenso hacia el último boletín del año pasado, al igual que el de la espina bífida. La hidrocefalia se mantuvo más o menos en el mismo rango, y la microcefalia tuvo un aumento que no fue esperado. Todo esto, pues, especialmente las reducciones, podemos asociarlas a que ha habido pues, el inicio de la ruta materno-perinatal, y pues con esto el consumo de ácido fólico y pues, de todos los suplementos necesarios durante la gestación ha sido algo favorable en estos procesos. Ya hablando sobre la ontogenia, pues la parte de la embriología, pensando pues que la ontogenia es el desarrollo como del individuo durante este periodo embrionario, ¿no? Vamos a tener que la gastrulación es un proceso que ocurre más o menos de la tercera semana, donde vamos a tener primero un embrión que es bilaminar, que va a tener dos capas, el epiblasto y el hipoblasto, y va a transformarse en un embrión trilaminar, donde vamos a tener tres capas germinales, el ectodermo, que es de donde surge casi toda la estructura del sistema nervioso central, el mesodermo y el endodermo. Vamos a ver también que hay una migración de células epiteliales, de células epiblásicas, perdón, hacia el nodo primitivo, que es esto que vemos acá. Y también esto nos va pues, a hacer esa migración, nos hace la formación de las capas tanto endodérmica como mesodérmica. Las células que migran paralelamente a esta línea media, ¿qué es lo que hacen? Envían señales moleculares que inducen al epiblasto circundante a convertirse en células neuroprogenitoras. Y posteriormente a eso, em, las células del nodo primitivo, de nuevo este circulito que vemos acá, lanzan otra secuencia de señales que van a indicar los subtipos en los que vamos a diferenciar estas células neuroprogenitoras. Aquí tenemos una vista sagital y transversal, como un poco más bonita. Ya pasando esta etapa, hacia la segunda, tercera o cuarta semana de gestación, vamos a tener la neurulación. Esta va a ocurrir una vez que se hace el cierre del tubo neural, se va a desconectar la cresta neural de la epidermis, y consecuentemente las células, vamos a ver que las células de la cresta neural van a ser pluripotentes, entonces van a poder diferenciarse en diferentes tipos de células y de tejidos, y van a migrar hacia diferentes partes del embrión y nos van a formar el sistema nervioso periférico, el simpático, el parasimpático. También vemos la presencia de la notocorda, que esta va a degenerarse y va a persistir únicamente como un núcleo pulposo de los discos intervertebrales. Aquí vemos todo este proceso, vemos ya pues cómo va a irse modificando, y cuando va avanzando este proceso, una vez termina la neurulación, vamos a comenzar a presentar en la cuarta semana los ventrículos primarios, en cabeza por el prosencéfalo. Este va a ser el precursor de estructuras que nos van a formar todo lo que es el cerebro anterior, el mesencéfalo, que va a mantenerse como una única estructura, y cuando llegamos a una etapa de adultos va a seguir siendo el mismo mesencéfalo, y el romboencéfalo, que va a ser el precursor de las estructuras que se van a formar en el cerebro posterior. Aquí es importante tener en cuenta, como vemos aquí abajo, al término de esa tercera semana, inicio de la cuarta, vamos a encontrar un embrión que tiene en su tubo neural tres vesículas, es decir, prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, y dos flexuras o curvaturas, que van a ser la cefálica y la cervical. La cefálica se va a ubicar entre el prosencéfalo y el mesencéfalo,
y la cervical aparece entre el romboencéfalo y la médula. Posteriormente, en la quinta semana, más o menos, vamos a ver dos subdivisiones del prosencéfalo y del romboencéfalo. Entonces comenzaríamos por el telencéfalo. Este va a formarnos los hemisferios cerebrales, tenemos incluso corteza cerebral, ganglios basales y el sistema límbico. El diencéfalo va a desarrollarnos posteriormente el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y la retina. El mesencéfalo va a convertirse en el mismo mesencéfalo adulto, como ya les había mencionado. El metencéfalo va a formarnos nuestro puente tromoencefálico y el cerebelo. Y el mielencéfalo va a formar el bulbo raquídeo, que también tener en cuenta cómo poco a poco vamos a ir formando nuestra médula espinal. Entonces acá lo que vemos es que a medida que el tubo neural se va cerrando, se divide en diferentes segmentos que van a corresponder a las futuras regiones de la médula espinal del adulto. Entonces la cervical, la torácica, la lumbar, la sacra y la coxígea. La parte interna del tubo neural va a convertirse en una zona ventricular y ahí las células progenitoras van a dividirse para que den lugar a las neuronas y a las células gliales de la médula espinal. Aquí vemos en la imagen de la derecha, vemos la formación de las astas sensitivas dorsales, de las astas motoras ventrales, de la columna intermedia también, y vamos a ver que las neuronas que se producen en la zona ventricular van a migrar hacia el exterior y forman la sustancia gris, que es lo que está en el medio, que contiene cuerpos celulares neuronales o neuronas. Aquí también los axones van a comenzar a extenderse y a melinizarse y van a formarnos la sustancia blanca. Aquí vemos cómo es ese desarrollo de las raíces nerviosas y de los ganglios espinales, más o menos de la octava semana en adelante. Las raíces dorsales van a ser sensitivas y las ventrales motoras y se van a desarrollar a partir de los neuroblastos. Las raíces dorsales van a originarse en la célula de la cresta neural y las raíces ventrales a partir de las células del tubo neural. En la imagen A vemos pues una imagen de raíces nerviosas de 8 semanas, en la B de 24 semanas. En C ya es el recién nacido, ya presenta el filum terminal, que es como algo muy característico de cuando se finaliza el proceso de gestación en el feto, y del adulto en el número D. Aquí vemos las cuatro fases que vamos a entender como toda la ontogenia del sistema nervioso central. Durante la primera fase tenemos la proliferación. Esto, digamos que en este contexto, va a referirse al proceso mediante el cual las células progenitoras neuronales, que están ubicadas en la zona ventricular del tubo neural, van a dividirse y van a generar un gran número de células nerviosas o neuronas y de células gliales, que son esas células de soporte que son de la médula. Posteriormente, vamos a tener la neurogénesis en la semana 8 a la 10 de gestación, más o menos. Al comienzo de esta, vamos a ver que las estructuras son sostenidas por los pericitos y a la vez es infiltrada por células neuroprogenitoras que posteriormente van a convertirse en neuronas o en células de glía y se van a acumular dentro de la zona ventricular. Vamos a ver también la migración, que es como a mediados de la fase 2 y mediados de la fase 3. Aquí vamos a tener que es las células y diferenciarse dentro de las capas neocorticales. Aquí ya comenzamos a ver la división, hay tres divisiones en este. Y van a establecer conexiones anatómicas y funcionales, es decir, van a comenzar a llegar a los lugares donde van a finalizar y otorgar pues, las diferentes funcionalidades. Ya en la fase número 4 tenemos primero la gliogénesis, que va más o menos de la semana 20 hasta después de que nace el bebé, donde vamos a ver que las primeras van a, pues, como estas primeras glías se comienzan a formar y la producción de estas células, también como los astrocitos, los oligodendrocitos, se va a identificar durante el tercer trimestre y continuar después del nacimiento. Aquí ocurre algo muy interesante y es que la biogénesis en el encéfalo dorsal y en el ventral va a ocurrir con un incremento de la migración GABAérgica hacia la corteza. Y ya para finalizar tenemos la maduración de la semana 24 en adelante y esto va a incluirnos la sinaptogénesis, que es la formación de la sinapsis, el crecimiento axonal y dendrítico y la mielinización. Tenemos acá como dentro de la epigenética esos factores que involucran el desarrollo de un bebé del sistema nervioso central. Modificaciones del ADN, vamos a tener que la metilación del ADN es
un mecanismo epigenético fundamental que nos va a regular la expresión génica durante todo el desarrollo del sistema nervioso central, determinando qué genes se van a activar o se van a silenciar en momentos específicos del desarrollo embrionario. Tenemos también histonas y estructuras de la cromatina. Vamos a ver que las modificaciones posttraduccionales de las histonas, como lo son la acetilación y la metilación, nos van a afectar la estructura de la cromatina y consecuentemente la accesibilidad del ADN para la transcripción. Esto pues, nos juega un papel muy importante en el proceso de diferenciación neuronal y formación de las diferentes regiones del cerebro. Y finalmente, vamos a tener una regulación por ARN no codificante, donde los microARN y otros ARN no codificantes van a participar en esta regulación epigenética del desarrollo del sistema nervioso central y van a controlar la traducción de genes específicos que están implicados en la proliferación neuronal, en la migración y en la sinaptogénesis. Tenemos también los factores ambientales, que es muy importante considerar en la etapa periconcepcional, pues en todo ese proceso de gametogénesis también, los factores nutricionales. Estos van a ser muy importantes porque pueden llevarnos a consecuencias neuropsiquiátricas, metabólicas, y en especial la hambruna periconcepcional se ha visto que está mayormente asociada a defectos del tubo neural en hombres y el mayor riesgo de esquizofrenia en ambos sexos. Aquí también, pues, que consideremos el consumo de ácido fólico, va a funcionarnos como, pues, el adecuado consumo de ácido fólico va a funcionarnos como un protector y se ha asociado pues a menor riesgo de alteraciones o malformaciones del sistema nervioso central. Posteriormente vamos a tener como de la etapa embrionaria y fetal. Vamos a ver que es un periodo que es altamente vulnerable para el neurodesarrollo. La placenta va a ser clave para modular el impacto de factores protectores y de notas ambientales, es decir, todas esas influencias ambientales dentro del ambiente uterino. Entonces, aquí, ¿cómo va a actuar ese mecanismo epigenético? En los distintos puntos del eje cerebro-placenta. ¿Qué factores a nivel intrauterino van a tener un efecto? Los más evidentes son nutrición, estrés, condiciones inmunológicas de la madre, consumo de tabaco, de otros químicos, la obesidad, que también se ha asociado mucho a un riesgo de autismo y de déficit de atención. Y pues también vamos a ver los factores inflamatorios y socioeconómicos pues, propios del patrón de estilo de vida de cada persona. Las malformaciones como tal, vamos a tener aquí las principales y cuál es etapa del desarrollo. Vamos a explicarlas un poco mejor más adelante. Vamos a ver, digamos, en esta diapositiva, en la sección A, acá, vamos a ver una sección transversal del extremo rostral del embrión, más o menos 3 semanas después de que es concebido, donde vamos a observar ese surco neural que está en proceso de cierre. Está superpuesto a la notocorda y vamos a ver que los pliegues neurales son los márgenes ascendentes del tubo neural, están coronados por una cresta neural y enmarcados por el surco neural en el centro. Ya posteriormente, en la B, vemos la sección transversal de la porción media del embrión, luego de que el tubo neural se ha cerrado ya. El tubo neural finalmente va a desarrollarse en la médula y va a estar cubierto en ese momento por un ectodermo superficial que más tarde va a ser la piel. El mesodermo intermedio va a formarnos la columna vertebral ósea y la notocorda va a estar en un proceso de regresión. Finalmente, en la imagen número C de la imagen de la izquierda, vamos a ver las características del desarrollo y digamos que la clínica de algunos principales tipos de defectos del tubo neural. Aquí vemos el diagrama de la mitad, una vista dorsal de un embrión en desarrollo, donde se muestra el tubo neural ya cerrado en el centro, pero que aún está abierto en los extremos tanto craneal como caudal. Comenzando con las malformaciones, vamos a ver primero de las del polo anterior. Entonces tenemos la anencefalia, que va a ser un fracaso del cierre del tubo neural, es decir, de la alteración de la fusión de la porción cefálica de los pliegues neuronales, una ausencia de todo o de una parte del cerebro, va a haber una ausencia de hemisferios cerebrales, del cerebro superior y con una cierta frecuencia estructuras como el diencéfalo. Vamos a ver que solo van a poder estar presentes partes del tronco encefálico y del cráneo suele estar pues, la calota o la porción superior y la piel. Suele no estar, disculpen. Aquí se desconoce un poco como el motivo principal de la aparición, pero suele ser muy relacionado a toxinas ambientales y a una ingesta inadecuada de ácido fólico durante el embarazo. La mayoría de fetos que padecen esta malformación no llegan a no ser vivos, o sea, tienen un aborto inútero, o mueren a las pocas horas de nacer y se da cierto
ese fallecimiento se da cerca de un 75, un 80% de todos las, eh, los fetos que tienen anencefalia. No existe un tratamiento curativo porque pues no tiene, está categorizado como una condición letal. Sin embargo, los que nacen vivos se les da un manejo paliativo mientras que proceden pues, a fallecer. Tenemos dos tipos de anencefalia, que va a ser la meroanencefalia o meroacriana, que es el defecto parcial de la cámara craneal, donde va a estar cubierta por un área cerebrovascular, que es esta parte roja de acá, y vemos que el cerebro se protruye por el defecto que se genera en la línea media. Ya la holoanencefalia o la holoacrania es donde el cerebro está completamente ausente, como podemos ver acá. Vamos a ver que, antes de pasar, la cara suele estar como un poco ausente o aplanada, en este caso está más bien aplanada. Los ojos pues, suelen ser más prominentes de lo normal porque hace falta la bóveda craneal y puede haber presencia de labio leporino, paladar hendido y otras alteraciones. En la clínica vamos a ver que los reflejos básicos de los neonatos pueden, pueden estar controlados por el tronco encefálico, digamos el reflejo de succión, el de deglución, pero van a carecer de funciones cerebrales superiores. Y no hay actividad cerebral superior, por lo que vamos a tener que los neonatos no tienen conciencia, percepción del dolor o capacidad de respuesta consciente. Dentro de los métodos diagnósticos vamos a encontrar la ecografía. Durante el primer trimestre, la de la semana 11 a 14, vamos a poder detectarla a través de una ecografía tanto transvaginal como abdominal. Aquí en esta ecografía vemos que hay una ausencia de la calota, como la parte superior del cráneo, y está por encima un poco de la ausencia de la masa cerebral. En el segundo trimestre también se puede diagnosticar con la ecografía y vamos a poder verlo con una mayor claridad, tanto la ausencia del cráneo como del cerebro. Y ahí vamos a confirmar un diagnóstico de anencefalia. La colpocefalia vamos a tener que es la dilatación, pues va a tener algunas características anatómicas, va a tener una dilatación ventricular que es anormal, especialmente en los cuernos occipitales de los ventrículos laterales, como vemos acá, mientras que los cuernos frontales van a estar relativamente normales o pues poco afectados. Vamos a ver que esto se asocia casi siempre a una deficiencia en el desarrollo del cuerpo calloso o una agenesia, que es como que es más pequeño de lo normal, lo que va a afectar la comunicación entre los dos hemisferios. Como etiología, sabemos que ese es el resultado de las anomalías del desarrollo del tubo neural, sin embargo no se ha especificado nada más. Vamos a ver que pueden presentarse en estos niños retrasos en el desarrollo psicomotor, dificultad para caminar, para hablar, para aprender, entre otras. Es muy común que tengan aparición de epilepsias o de convulsiones, por lo que hay una displasia cortical subyacente. Em, la capacidad intelectual va a ser desde muy leve a grave, depende mucho de la extensión de la afectación cerebral y van a ser niños con hipotonía. ¿Cómo lo vamos a, o sea, cómo lo vamos a manejar y cuál es el pronóstico? Depende mucho de la gravedad de las malformaciones que se encuentren asociadas. No hay una cura, digamos, un tratamiento específico, pero lo que se suele hacer es manejo sintomático. En la holoprosencefalia, vamos a ver que esta se da más o menos o sea, comienza a surgir en la quinta a la sexta semana de gestación. Vamos a tener tres tipos. La lobar, que es la forma más grave. Aquí no hay una división del prosencéfalo entre los hemisferios y resulta un cerebro único con una sola cavidad ventricular y con graves anomalías faciales, como vemos acá. Ahí vamos a poder ver que se genera esa estructura como la ciclopía, que es que se ve como solo un ojo, y puede también estar con una estructura que está encima de la nariz con la flecha azul, que se le llama prosbosis. Es como una trompita que le sale. Ya la semilobar, aquí vamos a tener una visión parcial del prosencéfalo, pero pues ambos hemisferios cerebrales están completamente separados. Las estructuras faciales también van a estar anormalmente desarrolladas, vamos a ver como muchas veces microencefalia, un espacio entre los ojos bastante cerrado, una depresión del surco nasal, entre otros. Y ya la lobar es la forma menos severa. Aquí vamos a ver que la separación de los hemisferios cerebrales va a ser casi completa, pero pues aún van a persistir algunas conexiones anormales entre los hemisferios. Las anomalías faciales, como vemos ahí, pueden ser menos evidentes, pero digamos
en esta foto vemos una hipoplasia mediofacial, una hipoplasia del puente nasal, una protrusión de glóbulos oculares, leve pero lo tienen, em, y pues una implantación baja del cabello que se une con la cola de las cejas y microgniata. ¿Qué puede causarnos esto? Puede ser causado por factores genéticos. Se describe mucho la mutación en genes específicos como el Sonnет Hedgehog, o pues factores ambientales también, como exposición a toxinas, infecciones durante el embarazo, bajo consumo de ácido fólico. Suele estar muy asociado con cromosopatías como la trisomía 13 o lo que se conoce como el síndrome de Patau. Que vamos a ver, digamos, de manifestaciones neurológicas, lo que les mencionaba, convulsiones, van a tener discapacidad intelectual severa, hipotonía, dificultades en el control motor y en esas funciones sensoriales. ¿Y cómo vamos a poder diagnosticarlo? Uno puede ser un ultrasonido prenatal. Vamos a poder ver ahí cómo está un único ventrículo cerebral, pues anomalías faciales que son atípicas. En la resonancia magnética fetal vamos a poder confirmar la extensión de la malformación cerebral y pues ayudar a los padres en el cómo va a ser ese manejo prenatal. El alobar, que es este que está acá, vamos a ver que se caracteriza por un monoventrículo. En la línea media, pues que está agrandado un holoventrículo, que es la flecha roja, y tiene una fusión con los lóbulos frontales y las estructuras grises de la línea media, que van a ser tálamo y ganglios basales, que es la flecha azul. Típicamente el cuerpo calloso y el tercer ventrículo van a estar ausentes, no van a estar. En la semilobar, que es la del medio, vemos un monoventrículo con cuernos occipitales y temporalmente, y los temporales están parcialmente desarrollados, pero no tiene cuernos frontales. Aquí vemos que la fisura interhemisférica está incompleta, no está completamente formada en la parte anterior y que el cuerpo calloso es altamente displásico. En la lobar, que es la imagen de la derecha, vamos a ver primero que hay una fusión de los cuernos frontales, de los ventrículos laterales, va a haber una amplia comunicación de estos segmentos fusionados con el tercer ventrículo, hay una fusión parcial de los fórnices y de los lóbulos frontales anteriores. El cuerpo calloso puede ser normal, como también puede ser hipoplástico. Aquí también es importante tener en cuenta que la arteria cerebral anterior puede desplazarse anteriormente y situarse directamente bajo los huesos frontales. Eso se le llama el signo de la serpiente bajo el cráneo. ¿Cuál es el pronóstico de estos casos? Va a depender mucho del tipo. La forma lobar tiene un pronóstico bastante limitado, muy pobre. La mayoría de fetos no sobreviven al embarazo y tienen un aborto inútero. La forma semilobar y la lobar tienen un pronóstico ya un poco más reservado, pero pueden sobrevivir, sin embargo, algunos niños con algunas discapacidades severas. Tenemos también la hidranencefalia. Esta va a ser una malformación que es bastante rara y es grave y se caracteriza mucho por la ausencia de los hemisferios cerebrales. Estos hemisferios van a ser reemplazados por sacos llenos de líquido cefalorraquídeo y es una forma extrema de la hidrocefalia. ¿Qué nos causa? No estamos muy seguros, pero se puede desarrollar, se puede relacionar con problemas del desarrollo temprano del cerebro, las primeras semanas, una interrupción del flujo sanguíneo en las arterias carótidas del feto y pues como la consecuente falta de desarrollo adecuado de estos hemisferios. ¿Qué síntomas van a tener estos bebés? Pueden presentar una cabeza de tamaño normal o que esté un poco más grande. Algunas funciones básicas como digamos la respiración, la succión, la eglución pueden estar presentes, pero carecen de conciencia, de visión, de audición y de otras funciones cerebrales superiores. El diagnóstico normalmente se realiza con ecografía prenatal o resonancia magnética, como vemos acá. Vamos a ver en la imagen de la izquierda una proyección sagital y en la derecha una proyección coronal. En, aquí que vemos un paciente que está afectado por la hidranencefalia y donde los hemisferios cerebrales están completamente ausentes. Son reemplazados por un saco lleno de líquido cefalorraquídeo, que sería esto más hipodenso o pues más oscuro. Y vamos a ver que el cráneo, el tronco encefálico y los ganglios basales se encuentran preservados. El pronóstico para estos niños es muy limitado. La mayoría, si sobreviven, no sobreviven mucho más de los primeros meses o años de vida, pero más que todo por las complicaciones asociadas. Es posible, digamos, manejar algunos síntomas de estos y el control de las convulsiones, pues para poder ofrecerles un poco más de calidad de vida en el tiempo que estén vivos. La
Y nienencefalia es una malformación que se da más que todo en el tubo neural. Se va a caracterizar por la fusión y la deformidad de la columna cerebral y del cráneo. Va a presentarse en etapas muy tempranas del desarrollo embrionario y va a afectarnos tanto el sistema nervioso central como en la estructura ósea. ¿Qué es lo más característico? Primero, es más común en mujeres, es importante tener eso en cuenta. Eh, Va a distinguirse por una hiperextensión extrema de la cabeza hacia atrás, como vemos en ambas imágenes, que se llama retroflexión, y la fusión del occipucio con la columna cervical. Físicamente, los niños nacen con esa retroflexión, va a hacer que la cara siempre mire hacia arriba, y esto puede provocarnos una enfermedad severa tanto del rostro, del cuello o del tórax. Suele asociarse mucho con otros defectos como el encefalocele, la anencefalia y otros defectos cardíacos. ¿Qué se cree que es lo que ocurre acá? Que hay una interrupción en el cierre del tubo neural durante las primeras semanas de gestación, pero sin embargo la causa exacta aún no ha sido determinada. Ya en la parte del diagnóstico, vamos a ver que se diagnostica más que todo en la ecografía prenatal del primero o del segundo trimestre, y podemos observar como algunas deformidades características. Digamos acá, vemos una lordosis cervicotorácica exagerada, vamos a ver que las vértebras cervicales eh, son deficiencias o muy cortas o están fusionadas. También hay un déficit muy variable del hueso occipital y puede ocurrir también junto con los polidrámneos, como vemos en la parte derecha de la imagen. Estos bebés normalmente, estos fetos no van a sobrevivir al parto o mueren poco después del nacimiento y no hay un tratamiento curativo como tal. El encefalocele, vamos a ver que es una malformación congénita también del tubo neural, en la que una parte del tejido cerebral, las meninges y en algunos casos una parte del líquido cefalorraquídeo van a protruirse a través de un defecto que se forma en el cráneo. Esta protrusión va a formarnos un saco que puede variar como en tamaño y en ubicación. Vamos a tener cuatro ubicaciones principales: la frontal, la nasoetmoidal, la parietal y la occipital. Em, Como les menciono, pues como puede aparecer en diferentes partes, va a depender mucho de los síntomas, del tamaño y de la ubicación. Esto que nos puede incluir problemas neurológicos, retrasos en el desarrollo, hidrocefalia, convulsiones, una alteración de la visión, del movimiento, entre otros. Y pues el diagnóstico se suele realizar mediante una ecografía prenatal, casi siempre con una resonancia magnética fetal para evaluar la extensión de la protrusión y de las estructuras involucradas. Eh, Respecto a la etiología, pues sabemos que es un defecto del cierre del tubo neural y está muy asociado a factores genéticos, a factores ambientales como la deficiencia de ácido fólico durante el embarazo. El tratamiento principal de esto es quirúrgico y va a consistir como en reintroducir el tejido cerebral protruyente dentro del cráneo y cerrar el defecto óseo que se produce. La disrafia espinal, vamos a ver que es un grupo de malformaciones del fallo del cierre del tubo neural y se va a encontrar pues, a nivel del neuroporo posterior o el neuroporo caudal. Esto va a inducirnos alteraciones neurales y mesenquimatosas, más que todo. Se va a producir a lo largo de los primeros 3 meses, 4 meses de gestación, y aquí es donde comienza a crecer más la columna que la médula. Entonces asciende el extremo distal de la columna hasta el nivel de la primera o de la segunda vértebra lumbar, pues ya que en el extremo proximal la médula va a estar fijada por el tronco del encéfalo. Tenemos primero la espina bífida abierta, son tres tipos, ¿no? Eso se va a formar casi siempre antes del día 28. Vamos a tener que es un fallo de la fusión de la porción caudal del tubo neural. Usualmente tiene 3 a 5 vértebras continuas, médula espinal o pues meninges o ambos que están expuestos al líquido amniótico. La placa neural va a estar abierta y va a estar expuesta, por lo que el líquido cefalorraquídeo va a salir espontáneamente y hay un déficit neurológico completo por debajo de la lesión. Tenemos tres tipos. Primero, el meningocele, que es el fallo de fusión de la porción caudal del tubo neural, va a tener meninges expuestas y no va a tener la médula espinal expuesta. La meninge en este caso se protruye a través de la apertura de las vértebras y pues no es tan común, suele tener un pronóstico neurológico un poco más favorable que el mielomeningocele. Ya el mielomeningocele va a ser el fallo de la fusión de la porción caudal del tubo neural, pero con meninges y tejido neural expuesto, como vemos en la imagen de la derecha. Es el tipo más común y más grave del tipo de espina bífida abierta,
vamos a encontrar que la meninge y la médula espinal se protruyen a través de esa apertura de la columna cervical y forman un saco que es visible en la espalda del recién nacido, que puede resultarnos estos graves déficits neurológicos. El mielocele o la mielosquisis es el fracaso de la fusión de la porción caudal del tubo neural que tiene una masa aplanada de tejido neural expuesto. Aquí la placa neural va a estar abierta y expuesta al eh, líquido amniótico y por lo tanto el líquido cefalorraquídeo va a salir espontáneamente y también va a haber un déficit neurológico completo por debajo de la lesión. ¿Qué vemos acá como manifestaciones clínicas? Tenemos más que todo parálisis parcial o completa de las extremidades inferiores, pérdida de la sensibilidad, problemas de control de esfínteres, deformidades ortopédicas. Pueden también presentarse en la mayoría de casos hidrocefalia, que es cuando se acumula el líquido cefalorraquídeo en el cerebro y casi siempre va a necesitar un shunt, una derivación o también malformaciones de Chiari tipo 2, ya que partes del cerebro se hernian hacia el canal espinal y causan síntomas adicionales. Como diagnóstico, la ecografía y pruebas de alfa-fetoproteína en la sangre materna, pues para poder determinar, y el tratamiento puede ser quirúrgicamente, tanto inútero como después del nacimiento, para cerrar esa apertura y minimizar el daño adicional a la médula espinal. Tenemos también la espina bífida oculta o sintomática. Vamos a tener diferentes tipos, sin embargo, acá traje 4, que son los que se ven con mayor frecuencia. Vemos el sinus dérmico. Se va a hacer la presencia de un pequeño orificio o una depresión pues, que está sobre la piel que nos conduce un trayecto fistuloso o pues un quiste subcutáneo. El lipoma sacro, aquí vemos el sinus dérmico. Como dices, puede ser en cualquier parte del recorrido de la médula. El lipoma sacro, como lo vemos acá, vamos a ver que hay un lipoma que puede llegar a envolver las raíces de la cola de caballo y hace muy difícil que haya una extirpación completa. Aquí se puede ver en la resonancia. Tenemos también, esa es como se ve ya en el recién nacido. Tenemos también la médula anclada, que vamos a ver que hay un fallo en el extremo caudal de la médula. Tiene un filum terminal más corto, entonces el cono se va a quedar anclado. Esto suele ya presentar manifestaciones en la edad adulta, donde vamos a ver dolores lumbares, como mucho malestar en la región lumbar. Suele ser más frecuente en mujeres y como tratamiento la intervención neuroquirúrgica para hacer una laminectomía lumbar baja y una sección del filum terminal. Y finalmente tenemos la diastematomielia. Esta es de una localización dorsal y consiste en un espolón óseo a nivel medio del canal vertebral que está en dirección anteroposterior. Esto va a dividirnos la médula en dos mitades. Entonces, como vemos acá, entonces al crecer, esa médula va a quedar anclada a ese nivel y hay que realizar una laminectomía y extirpar ese espolón óseo. Tenemos la espina bífida oculta, pero asintomática. Esta es una forma leve y común de espina bífida. Se va pues, también a caracterizar ese mismo defecto de la formación de las vértebras, pero no tenemos ni síntomas ni afectaciones neurológicas. La mayoría de personas que tienen espina bífida oculta nunca van a tener síntomas. Va a ser un hallazgo incidental, generalmente pues durante estudios de imágenes, resonancias, radiografías, que se hagan buscando otro tipo de patología. Y pues como manejo no requiere ninguna intervención porque la persona está completamente sintomática. Tiene un pronóstico muy bueno y la persona suele llevar una vida normal. Tenemos las malformaciones de Chiari también, que es una deformidad, pues un grupo de patologías donde se presentan deformidades de la fosa posterior y del encéfalo posterior, o sea, del cerebelo, de la protuberancia y de la médula oblongada. Y los problemas van a ir desde la herniación de las amígdalas cerebelosas a través del foramen magno, como en el Chiari 1, hasta la ausencia del cerebelo, que puede estar acompañada también de defectos intracraneales o extracraneales, como la hidrocefalia, la siringomielia, el encefalocele o el dirrafismo espinal. Tenemos 3 tipos. Entonces, en el primero vemos el Chiari 1, este es el menos severo, y a menudo se encuentra pues, de manera incidental. En Colombia tenemos una proporción de 1,3 cada 10.000 nacidos vivos. Se caracteriza porque una o ambas amígdalas cerebelosas están puntiagudas, o sea, no están redondeadas como se vería normalmente.
Se comienza a considerar el Chiari cuando hay una proyección de estas amígdalas cerebelosas 5 milímetros por debajo del foramen magno, sin embargo pueden descender mucho más. El Chiari tipo 2, vamos a ver que es la radiación del tronco encefálico y vamos a tener también un cerebelo elevado. Vamos a tener amígdalas cerebelosas y vermes herniados y puede generarse también un disrafismo pues, espinal distal abierto o pues también un mielingomeningocele. El Chiari tipo 3 es algo muy raro, no se ve frecuentemente, sin embargo, pues ahí vemos que está la herniación del encéfalo posterior, puede ser el cerebelo cono-cilentrónico encefálico, dentro de un meningoencefalocele occipital que es bajo o cervical alto. Hay diferentes etiologías, pues como propuestas de etiologías, vamos a ver las moleculares, vamos a ver como las partes mecánicas, las hidrodinámicas, porque se genera una reducción del volumen de la fosa posterior. Entonces ahí es cuando entendemos que se genera ese desplazamiento. Eh, las causas pueden incluir una hipoplasia congénita primaria o secundaria, a cambios pues, morfológicos que adquiere el feto, como es el cierre prematuro de suturas, una displasia craneal o pues otras causas genéticas y sindrómicas. Algo curioso es que se han identificado en algunos estudios mutaciones en los cromosomas 1 y 22 como posibles causas de esa hipoplasia hereditaria en la fosa posterior. En la clínica vamos a ver que la malformación de Chiari tipo 1 se presenta principalmente con cefaleas suboccipitales o dolor pues, cervical, que es un 80%. Estos síntomas además se van a exacerbar cuando se le pide a los pacientes que hagan maniobras de valsalva. Otras presentaciones o pues otros síntomas que van a tener son trastornos oculares, síntomas otoneurológicos, o sea, mareo, pérdida de la audición, vértigo, ataxia de la marcha, una fatiga generalizada. También pueden presentar un dolor o pues debilidad aislada en extremidades más que todo y pueden presentar mielopatías. Entonces, vamos a ver pacientes con pérdida sensorial disociada, es decir, como pérdida de la sensación del dolor y la temperatura, pero que siguen conservando el tacto fino y la propiocepción. Vemos dentro del diagnóstico, tenemos 3 imágenes de resonancia. En el primero, pues vamos a ver el descenso de las amígdalas cerebelosas mayor a 5 milímetros y una ligera sinigomielia. Vemos aquí la médula presionando hacia anterior. Y en la sonografía fetal, que es la de la tercera imagen, puede verse más que todo las alteraciones anatómicas desde el segundo trimestre. Y ahí vamos a ver también tipo 2 que es un poco más común, y la tipo 3. Tenemos nuestro primer caso clínico. Les cuento un poco por encima. Tenemos a Juan, él es un recién nacido masculino, nació a las 38 semanas de gestación. Él consulta, pues estrellado por la madre porque tiene una bolita en la espalda, como vemos acá. La madre tiene 29 años. Como antecedentes, vemos que la madre no tiene ningún antecedente médico de relevancia. El embarazo fue controlado desde la semana 8, pero la madre no tomó suplementos de ácido fólico durante las primeras semanas del embarazo. Cuando se realiza la ecografía de la semana 20, la ecografía reporta una anomalía en la región lumbar del feto. Como historia obstétrica de la mamá, es una G2P1A0, el primer hijo es sano, no tiene anomalías congénitas y antecedentes familiares, eh, tampoco tienen ningún antecedente de malformación congénita o de trastorno neurológico. Al examen físico vamos a ver un niño con signos vitales normales. Al inspeccionarlo vemos una masa protuberante en la región lumbosacra, que está cubierta por una membrana delgada, como vemos acá. No hay signos de infección ni de ulceración de la piel. Y neurológicamente el niño está hipotónico en miembros inferiores y tiene ausencia de los reflejos plantares. Vamos a ver acá durante la evaluación embriológica que se realizó durante las ecografías que el tubo neural que se forma en la base para el desarrollo del cerebro y la médula espinal no se cerró completamente en la región lumbosacra. Y esta falla pues resulta en la formación de esto que vemos acá. No sé si a alguno se le ocurre qué diagnóstico puede hacer. Bueno, es una espina bífida abierta, un mielingomeningocele, que es importante tener en cuenta. Primero, la intervención quirúrgica. Se va a recomendar una reparación quirúrgica del mielomeningocele entre las primeras 48 horas.
¿Por qué? Porque eso nos va a reducir el riesgo de infección y nos va a proteger la médula espinal. Una evaluación neurológica, o sea, una consulta con neurólogo a largo plazo. Esto para evaluar tanto la función motora como el desarrollo cognitivo del niño y realizarle consejería genética a los padres, porque es necesario discutir como el riesgo de recurrencias en futuros embarazos y la importancia de la suplementación con ácido fólico antes y durante el embarazo. Tenemos este segundo caso. Tenemos a Lara, es una paciente de 26 años. Ella viene a consulta porque tiene dolor de cabeza, como en la parte del cuello todo el tiempo, y mareo. Antecedentes, niega patológicos, niega farmacológicos, quirúrgicos, alérgicos. Sin embargo, familiarmente refiere que la mamá tiene una malformación congénita, pero no recuerda cuál. Al examen físico se encuentra todo dentro de límites normales, pero neurológicamente vamos a ver que tiene una hiperreflexia en miembros inferiores, una disminución de la coordinación fina, parestesias en miembros superiores y una disminución de la agudeza visual. Al enviarle la resonancia a esta paciente, evidenciamos las siguientes tres secuencias de imágenes. Vemos que hay una herniación de las amígdalas cerebelosas, más o menos a unos 13 milímetros por debajo del foramen magno. Teniendo esto en cuenta, ¿a alguno se le ocurre con qué tipo de diagnóstico estamos lidiando con nuestra paciente? Sí, una malformación de Chiari tipo 1. Ay, no sé cómo cerrar eso. Ya. Como vemos acá, durante los reportes, ¿qué se evidencia? Que en la unión cráneo-cervical tiene una protrusión de las amígdalas cerebelosas a través del foramen magno y en el nivel de médula espinal y raíces nerviosas tiene una discreta dilatación del canal del epéndimo en el cóndor medular. Esto nos da, como dijo Paola, una malformación de Chiari tipo 1 con siringomielia, que se recomienda acá realizar una intervención quirúrgica por parte de neurocirugía, donde se descomprime el canal cervical, se realiza una laminectomía de las vértebras cervicales que estén siendo afectadas y una uroplastia posteriormente. La evaluación neurológica, la consulta de neurología, se recomienda que a largo plazo siga viendo cómo está el, cómo sigue la clínica de la paciente y cómo es posible que llegue a presentar dolor mixto o no neuropático, el uso de analgesia, sobre todo de ANES. Ya posterior a la cirugía, una rehabilitación física es muy importante para mejorar los aspectos de coordinación y de equilibrio. Como conclusiones, importante tener en cuenta que el cierre adecuado del tubo neural va a ser muy fundamental para que tengamos o un feto con un sistema nervioso central sano o con alguna posible malformación. Vemos también que hay una influencia de factores genéticos y ambientales, recordando más que todo el ácido fólico. Es muy importante que nosotros durante la consulta de una paciente embarazada le recordemos que debe tomar sus suplementos de una manera adecuada, como están indicados en el plan en la ruta materno-perinatal. Vamos a ver también que existe una gran relevancia en la neurulación y en la diferenciación del sistema nervioso central, porque son los que nos forman correctamente el cerebro y la médula espinal. Pueden ser las malformaciones congénitas, tienen una serie de síntomas, no se encajan todos en uno solo, pero podemos decir que pueden ser sintomáticos o asintomáticos. Y como les mencionaba, la suplementación con ácido fólico en caso de que haya algún tipo de antecedente de malformación congénita antes del embarazo y durante el embarazo, como todos, para reducir esa incidencia de malformaciones del tubo neural. Y eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o doctor, no sé si quieres complementar algo. Muy bien, Gabriela, muchísimas gracias. Entonces, hiciste un gran resumen, pero nos hablaste únicamente de los defectos de la fase uno. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. No es el único defecto del tubo neural que existe. Hablaste de los más grandes y tengan en cuenta que lo que tú mencionabas al principio, hay que hablar mucho de la historia preconcepcional de esos pacientes cuando los hallamos, porque muchas veces vamos a encontrar ahí el diagnóstico. Uno de los elementos más relevantes va a ser justamente de dónde viene esa paciente, qué edad tiene, qué factores exposicionales tiene. Entonces, para la población colombiana, acuérdense que no toda la gente vive en ciudad. Entonces, hay mucha gente que trabaja, vive en el campo y tiene exposición, por ejemplo, a organofosforados. Y muchas veces se relaciona con alteraciones del tubo neural, justamente.
Otro de los elementos importantes, pilas con la edad materna y pilas con la edad paterna, porque también es un factor que predispone a muchas alteraciones del tubo neural. No solamente a estas, sino a otras diferentes. Dentro de los otros eventos que deben considerar es siempre, miren también un componente de cuál es el bagaje cultural de ese paciente. Me refiero específicamente, por ejemplo, las mujeres que son veganas absolutas, que pueden tener una deficiencia de ácido fólico justamente por el tipo de dieta que llevan. Porque fíjense que el ácido fólico se absorbe a nivel gastrointestinal y requiere de algunas bacterias que vienen de algunos alimentos cárnicos que no las poseen todas las verduras. Entonces disminuye la absorción de estos también, disminuyendo también los niveles de todas las vitaminas del complejo B. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y otro de los elementos es las medidas de salud pública. ¿Sabían ustedes que en Colombia todos los cereales vienen suplementados con complejo B? Entonces, eso es súper importante porque eso disminuyó de manera dramática la incidencia de errores y alteraciones del tubo neural, justamente por esa característica. En Europa se hizo solamente desde la mitad de los años 90 y ellos tenían una incidencia todavía muy alta de esos defectos y no encontraban por qué, siendo que nosotros los latinos teníamos la respuesta casi 20 años antes que ellos. Dentro de los cuadros que mencionaba Gabriela, es importante tener en cuenta que yo creo que la más común de todas y la que muy probablemente se van a encontrar, porque suele ser un hallazgo incidental, suele ser el componente del Chiari. Entonces, el Chiari suele ser ese paciente, y se los cuento de una historia de una paciente de 16 años que se fue de vacaciones con su novio, fue a nadar, estaban haciendo submarinismo, hizo un dolor de cabeza terrible y, oh sorpresa, le tomaron una resonancia y tenía una malformación de Chiari. Cuando tú empiezas a indagar a esa paciente, es la paciente que tú le dices, cuando te da gripa y toses, ¿te duele la cabeza? Entonces, esa es una de las características. No tiene que ser el paciente que haga el súper esfuerzo, la súper valsalva para que haga los episodios, sino que cualquier evento de valsalva le puede generar. También presentan dolores de cabeza, por ejemplo, cuando se suben aviones o hacen cambios de altura muy significativos o cuando aumentan la presión, por ejemplo, en el caso de ella, cuando hizo submarinismo con Sunwing. Eh, Quisiera felicitarte, hiciste un gran esfuerzo, no es un tema sencillo, no es un tema fácil de organizar y es un tema muy extenso, entonces es bien importante. Todas estas características y todos estos pacientes deben tener un seguimiento por neurología pediátrica, pero pasan también a neurología de adultos. Y si uno sabe de dónde viene el origen, sabe cómo explicarle al paciente qué va a pasar y qué va a suceder. La consejería genética, sobre todo las alteraciones que tienen, si ustedes tienen un paciente que tiene un Chiari y algo medular, sea una espina bífida oculta, sea una médula anclada, cualquiera de esas, mándelo a genética. Ese paciente probablemente va a tener algún componente genético relacionado que también les va a ayudar a determinar un poquito cuál va a ser el pronóstico y la probabilidad de repetición del evento. Muchas gracias, doctor. No sé si alguno tenga alguna pregunta o algún comentario adicional. Yo tenía dos preguntas. Como teniendo en cuenta cómo se, cómo se encuentra la médula espinal sobre el canal pues, espinal en la población pediátrica, ¿qué consideraciones podríamos tener a la hora de realizar una punción lumbar sobre neonatos y pues, en general en la población pediátrica? Ok, gran pregunta, Mateo. Entonces, anatómicamente, digamos que en los adultos se abre sobre L3, L4, que son las localizaciones usuales. En los niños se hace exactamente al mismo nivel, a pesar de que el cono medular está un poquito más abajo. Como es un poquito más flexible, es muy raro que tengamos complicaciones. Los niños generalmente no hacen cefalea pospunción y las punciones lumbares, por ejemplo, en los neonatos, se hacen sin sedación porque es mucho más complejo, es mucho más difícil y necesitas evaluar rápidamente si generaste alguna lesión. Se ponen en posición de arco, literalmente es doblar al niño completamente, se le pone la cabeza lo más cerca a las rodillas y eso te abre un montón los espacios para poder hacer la punción. También las punciones de los neonatos se suelen hacerse con agujas mucho más grandes, no se usa el espinocán, justamente porque es que entonces sería un goteo muy lento, incómodo para el paciente y demás. Como analgesia en esos pacientes y en neonatos que las hacemos muchísimo,
Lo que hacemos es que les ponemos un componente de glucosa en un guante o en un tetero o en un chupo mientras se hace la punción lumbar y tiene la misma función que el componente analgésico, disminuye la irritabilidad del paciente en el proceso, pero se toma al mismo nivel. No se hacen punciones sentadas en niños, jamás. Lo van a encontrar probablemente si buscan literatura vieja, sobre todo de origen española, pero eso sí aumenta la probabilidad por colapso y carga de que hagan o un quiste o que hagan una fístula de líquido cefalorraquídeo. Listo, doctor, muchas gracias. ¿Alguna tiene otra pregunta o algún otro comentario que le gustaría hacer? Sí, yo tengo una pregunta. Doc, ¿qué relación se ha visto de estas malformaciones con infecciones prenatales, por ejemplo, con coriomnionitis, con ese tipo de infecciones de líquido amniótico? Ok, Embarazo. muy bien. Entonces, una de las cosas importantes, y Gabriela se centró en los de la fase uno. Entonces, tengan en cuenta que estamos hablando más o menos hasta el día 12, día 21 de la etapa postconcepcional o de la etapa implantativa. Los defectos relacionados con procesos infecciosos son más los esperados con el TORCH, sobre todo los trastornos migracionales. Entonces, dentro de los trastornos migracionales, y esa es una de las cosas importantes que tú tenías en tu presentación, Gabriela, es el aumento de la microcefalia. Ustedes son muy chiquitos y no se acuerdan de esto, esto suena un poco viejo, pero ¿se acuerdan el Mundial 2014 que fue en Brasil? Entonces, el Mundial 2014 fue un evento de salud pública muy importante para Latinoamérica porque se dispararon los casos de una vaina que se llama Zika. Resulta que el Zika era un componente endémico de la Guyana francesa y resulta que mucha gente viajó porque iban de vacaciones, muchos europeos, es una zona exótica. Esta gente traía su componente, los mosquitos y el virus llegaron a América durante el Mundial de Fútbol y por eso aumentó la incidencia de casos de microcefalia. Ahora, el Zika, al igual que el dengue y el chikungunya, son endémicos en las Américas y eso explica por qué se aumentaron de manera significativa. Aunque no se considera un defecto del tubo neural ni un defecto neurológico específico porque hay un montón de causas de microcefalia. La RCIU, el paciente con el storage, los que hacen parvovirus congénito. Entonces hay que cogerlo con pinzas ese dato. Respecto a la pregunta que hacía específicamente, Vale, el asunto está en que hay que ver la semana en la que se presenta hay que ver la clínica del paciente para que te ayude a intentar dilucidar la alteración que estás viendo. Si tú me dices a mí, no, fue un paciente que tiene una espina bífida más una alnorquiali, yo ya sé que eso fue al principio, bien al principio. Entonces tengo que indagar bien sobre los factores exposicionales de esa mamá, mirar si tiene un componente genético, la edad materna, el factor nutricional, todo lo que nos mencionaba Gabriela. Mientras que si tú me dices, no, doctor, es que ese paciente tiene es un trastorno de la migración neuronal con un componente en el cual tiene paquigiria, agiria, holoprosencefalia más lisencefalia. Entonces, ahí ya nos vamos a pensar en eventos que ocurrieron de la semana 12 a la semana 18, desde la parte proliferativa, que es otro de los defectos que se producen del sistema nervioso central. Doc, muchas gracias. Listo, chicos. Yo creo que no hay más preguntas. ¿O hay alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Listo, dale. Doctor, aparte de el no uso del ácido fólico, ¿qué otro factor, digamos que eh, por conducta de la madre o así como ambiental, puede ser considerado para que hayan malformaciones del tubo neural, como que sean muy prevalentes? Ok, gran pregunta. Entonces, sobre todo en mujeres jóvenes, aunque también existen en mujeres de una edad mayor, el consumo de alcohol, el consumo de sustancias, el consumo de algunos medicamentos, sobre todo algunos medicamentos psiquiátricos y algunos medicamentos, sobre todo los anticonvulsivantes, hay que tenerles mucho cuidado, porque muchos intervienen con el metabolismo del ácido fólico o con la forma de absorción del ácido fólico. Entonces hay que tenerlos en cuenta. ¿Qué es relevante?
piensen siempre en un contexto un poquito más amplio. Entonces, si la clínica te está dando una pista, intenta irte hacia atrás para que la indagación sea correcta. Me refiero, te llega una paciente de 25 o 26 años, primera gestación, que hizo el niño una espina bífida. Le encontraron una espina bífida con un mielomeningocele. Entonces, ¿por qué hizo un mielomeningocele? Señora, ¿usted en qué trabaja? No, doctor, yo trabajo en un cultivo de flores. Ah, exposición a organofosforados. ¡Tin! Chequeado. Ahí tienes la causa. Diferente si te dicen, por ejemplo, mujer de 35 años, que es su quinta gestación, pero el primero vivo, y hace un defecto del tubo neural, tú echas para atrás, preguntas, ¿cuántas pérdidas has tenido y en cuántas semanas? Eso probablemente, si son por debajo de la semana 12, te está diciendo que es un componente genético. Entonces, tiene un riesgo de recurrencia mucho más alto y toca ver los contextos, porque te va a dar justamente ese parámetro. Ahora, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, súper importante, súper relevante. Uno escucha muchas historias de mujeres, no, es que quedé embarazada el día que salí a rumbear con mi novio y no sé qué. El nivel de exposición es el necesario para se relaciona el consumo y el volumen del alcohol específico con los defectos del tubo neural. Hay estudios que dicen que no tiene una correlación directa, pero tampoco hay una evidencia muy dura al respecto. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Si alguno se quiere chismear, búsquense en el síndrome de alcohol fetal, que es uno de los componentes en donde se puede producir alteraciones de la formación específicamente de los tamaños ventriculares o pueden relacionarse también con hipoplasias del componente del telencéfalo. Listo, muchas gracias, doctor. Vale. Listo, chicos, ¿hay más preguntas, más dudas? Listo, entonces no siendo más, pues muchas gracias Gaby, muchas gracias al doctor Camilo por acompañarnos en la charla. Lo estaremos viendo más seguido porque nos va a acompañar con el módulo de neuropediatría. Entonces, muchas gracias a todos por conectarse. Nos vemos la próxima semana, el jueves. Muchas gracias a todos. Muchachos, buenas Muchas noches. gracias. Gracias. Muchas Muchas gracias, doctor. gracias. Muchas gracias, Gaby.